Gracias. Muchas gracias, Valentín. Gracias por tu claridad, por tu exposición, por haberte ajustado exactamente al tiempo. A continuación, para explicarles cómo tienen este sistema de comunicación sospecha montado en la Comunidad Foral de Navarra, contamos con Iñaki Moreno Suescu, del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral. Cuando quieras, Iñaki. Egun on denori, mil esker gonbidapenagatik, nik saiatuko naiz azaltzen zer egiten ari garen Nafarroan orain dela ja urte batzuk, eta azaltzeko edo ateratzeko ze neurrian lan gaixotasunak ze importantzia duen arazo hau. Decía que voy a intentar explicar qué es lo que se ha hecho en Navarra respecto a intentar aflorar el origen de una serie de enfermedades que el conjunto de los agentes que participamos en esta materia, pues creemos que está subregistrado, que está infradeclarado, que está infranotificado. Los objetivos de la evaluación de este programa, que empieza en 1998, fundamentalmente, es el valorar si este programa era útil, en qué medida, con qué criterios, qué factores que teníamos, registrados nos permiten valorar qué facilita o no facilita la utilidad del programa, la notificación y, por último, en parte, valoraremos un poquito también qué naturaleza tienen o qué características los casos registrados. Respecto a la subdeclaración de la patología de origen laboral no traumática o no accidental, se valora por los agentes que participan en esta materia, que el propio sistema, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entidades patronales, privadas, quizá tengan algo que ver con esta subdeclaración, la naturaleza de las propias entidades. También que estos daños son de carácter insidioso, no son inmediatos, la exposición con su expresión en términos de daño, y también los propios criterios de reconocimiento de las enfermedades profesionales, donde hay que demostrar una exposición en una determinada ocupación y la expresión en términos de un daño listado en un listado que consten en un listado positivo, digamos, cerrado. Esto no ayuda. A fin de cuentas, también otro elemento importante es que van a cobrar de diferente manera los trabajadores si es una contingencia común o una contingencia laboral y, por lo tanto, estamos más ante un modelo casi indemnizatorio que de interés epidemiológico basado en la salud de los trabajadores y trabajadoras. Bien, en 1998, como decía, se lanza este programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores en base a ya un experimentado procedimiento de médicos centinela que se van a centrar en una serie de sucesos, de patologías concretas. Esto se lleva desde la sección de epidemiología laboral, investigación y evaluación sanitaria del antiguo Instituto de Navarro de Salud Laboral. Hoy se ha conformado junto con el Instituto de Salud Pública como un organismo autónomo conjunto y se llama Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, sin más. Y se lanzó este programa. Los objetivos del programa eran fundamentalmente, como he comentado anteriormente, la detección de posible patología laboral atendida en atención primaria de salud del Sistema Público de Salud, del Servicio Navarro de Salud. Para lo cual, lo que pretendíamos en realidad era saber realmente qué importancia puede tener esa subdeclaración o, mejor dicho, cuál es la magnitud real del problema de los daños no accidentales derivados de exposiciones laborales.
Y, asimismo, el objeto de este programa era el intentar que se habilitaran intervenciones de mejora de las condiciones de trabajo, de reducción de los riesgos, de reducción de las exposiciones de los trabajadores y trabajadoras. Bien, una de las características que tiene respecto al sistema de declaración, digamos, oficial a través de las mutuas es que también se integraban los casos que afectaban a los trabajadores y trabajadoras autónomos, cosa que no ocurría en su momento en el sistema mutual, digamos. He comentado que utiliza la metodología del sucesos centinela, definida en el campo de lo laboral por Rutstein en 1983, que define como tal suceso centinela aquella enfermedad, discapacidad o muerte evitable asociada a una ocupación y cuya aparición debe determinar bien el inicio de estudios epidemiológicos o, en ese caso decían, de higiene industrial, o determinar intervenciones bien correctoras sobre las condiciones de trabajo, bien de intervención en términos de atención sanitaria. Bien, el programa no integra al conjunto el listado de las enfermedades profesionales, sino las más prevalentes, entendiendo que una de las características de la selección era que fueran también muy prevalentes. Por eso se eligieron las tendinitis de extremidad superior, de codo tanto de codo como de muñeca, el síndrome del túnel carpiano, que se ha comentado anteriormente, asma ocupacional, y en aquellos momentos tenía su importancia también el síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas, determinado por exposiciones agudas a contaminantes y respiratorios, y la dermatitis profesional, alérgica o de contacto. Se eligieron estas 6 patologías, estos 6 daños, de la lista conocida de Mullan y Morfin, editada o publicada en 1991 sobre sucesos centinela en el campo de lo laboral. Bien. Los médicos de atención primaria iban a hacer esta declaración de una manera, por un lado, los y las que querían, y por otra parte, si el trabajador y trabajadora quería que se investigara las condiciones de trabajo, se cogerían datos de identificación del trabajador o trabajadora, de qué empresa trabajaba, del nombre, de la dirección, etcétera, etcétera, y para localizarle, para unas posteriores investigaciones, pero también de manera no nominal. Desde un punto de vista epidemiológico era importante de cara a conocer también la magnitud del problema. Se habilitó en principio la posibilidad de hacerlo bien vía informática, bien a través de papel. Esta última opción ha ido desapareciendo en cuanto que se ha ido extendiendo la informatización en el conjunto de los centros de salud. También tiene, como he dicho antes, tenía siempre carácter confidencial en función a los deseos del trabajador o trabajadora y, en el propio programa venían los criterios de caso para considerar, tanto en cuanto a la definición de la patología como en función a los criterios que se han comentado anteriormente de exposición también. Bien, la notificación nominal se recogía una serie de datos, la actividad, la ocupación, si había o no patología similar en compañeros y compañeras, según las patologías, si había mejoría tras el cese de la exposición, bien por periodos vacacionales o por otras razones, y si estaba en periodo de incapacidad temporal o no el trabajador o trabajadora. Y, asimismo, en estos casos, como he dicho, se recogían datos de identificación de la persona, de cara a citarla posteriormente y a posibilitar una investigación. Y el no nominal, por lo menos, se intentaba recoger datos de actividad y de ocupación, aunque también respecto a la exposición se intentaban recoger algunos datos, aunque fuera confidencial esta información o anónima. Bien. Se experimentó el programa en 2 centros de salud, uno urbano y uno rural grande, en un barrio con una frecuencia importante de trabajadores y trabajadoras industriales, en el barrio de San Jorge de Pamplona, y en el centro de salud de Tafalla. Ambos eran centros docentes del sistema MIR. Bien, posteriormente esto se fue extendiendo a 31 centros de salud, si no me equivoco, y llegó a cubrir ha estado cubriendo hasta el 72% a lo largo de los años ha ido extendiendo al 72% de la población laboral de Navarra.
Hoy, en este año, concretamente, se ha decidido extenderlo a la totalidad de los centros a partir del 2013, de mayo del 2013, a la totalidad de los centros de salud. Y las patologías de las 6 que hemos comentado, bueno, pues se va a incluir ahora también, a partir de este año, las disfonías funcionales y la patología de hombro. Y estamos en estudio para incluir los problemas de salud mental. Trastornos adaptativos, ansiedad, depresión, síndromes de estrés postraumático, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto a la población cubierta, casi hemos ido de un sistema de médicos centinela voluntarios prácticamente a la exhaustividad del conjunto del sistema público sanitario. Bien. Posteriormente, los casos nominales se investigan. Se investigan poniéndose en contacto con el trabajador o trabajadora, con los servicios de prevención, de cara a disponer de información sobre las exposiciones y, posteriormente, en función a las conclusiones del médico, de la médico del trabajo que hace la investigación, que está en esta sección que hemos comentado, del Instituto de Salud Pública y Laboral actual, se derivan a la mutua para su registro. En cuanto a los resultados que se han obtenido durante estos años, bueno, pues vemos que el 60% eran casos que hemos denominado como nominales, con identificación de las personas afectadas y, por lo tanto, que podían ser investigados. Esto, en el 2013, por ejemplo, en el último boletín, se publica un boletín con toda esta información que se deriva a los centros de salud también, para que haya un feedback que refuerce la participación de los profesionales. Y, bueno, pues esto está disminuyendo un poquito. Quizá tenga que ver con la situación actual en las empresas, el miedo a la pérdida de empleo, etcétera, etcétera. Estamos en torno ahora al 50%. Bien, en cuanto a la patología, pues también como en el País Valencià se ve pues que responde a lo que ya conocíamos, es decir, la mayor parte de los problemas de salud detectados son de tipo musculoesquelético, fundamentalmente, tendinitis y síndrome de túnel carpiano y nosotros posteriormente tenemos las dermatitis y el asma ocupacional. Y no hay diferencias prácticamente en cuanto a la naturaleza del caso, nominal o no nominal. Por género también prácticamente no hay diferencias, 50, 49%, respecto a los nominales y no nominales tampoco, entre hombres y mujeres, en los casos detectados. Efectivamente, bien. Sobre la edad vemos que ni en mediana, se aplica un test y no hay diferencias. La media y la mediana son similares entre los nominales y no nominales, luego no es una variable que nos va a ayudar mucho de cara a posibilitar la investigación de los casos. En cuanto a la información que no tenemos respecto a la naturaleza, porque lo que intentamos con esta información es saber las variables que nos pueden ayudar a cubrir los objetivos del programa, en tanto no solo a nivel epidemiológico de detección de casos, sino también de cara a la intervención preventiva o correctora, como le queramos llamar. Pues vemos que tenemos más información fundamentalmente cuando los casos son nominales, hay más missing, digamos, valores perdidos o ausentes, cuando, por ejemplo, respecto a la ocupación, en los casos no nominales o respecto a la posible agente causal también, no así en cuanto a describir sin más la ocupación literariamente. Vemos también, si nos fijamos en las últimas líneas que están en color granate, vemos que si el centro es urbano, digamos que notifica más que los centros rurales, 1,54 veces más, por decirlo de una manera clara. El rural grande también declara más que el rural pequeño y el urbano más que el rural grande, es decir que, pues aquí sí que influye el tipo de centro de salud de cara al éxito, de alguna manera, a la eficiencia del programa. Lo mismo hemos observado respecto a los periodos vacacionales. Hay un descenso del número de casos medio declarados en periodos vacacionales. Hay sustituciones de médicos, desconocen más el programa o no están tan familiarizados con el programa. Entonces, esto se refleja también en los resultados de la declaración, de la notificación. En cuanto a los ítems referidos a la valoración, a la sospecha del caso como laboral o no, pues vemos también que en cuanto, vamos a empezar
por el medio, si mejora o no en periodos de descanso, vemos que hay en el nominal hay, digamos, mayor notificación de este ítem, un 62% frente al 52% si el caso es no nominal. Lo mismo nos ocurre con si hay lesiones similares en compañeros o no. Sin embargo, en baja laboral, en el nominal, sí, también, en el nominal hay una mayor declaración también, el 29% frente al 11%. Es decir, que todas las variables que nos pueden ayudar a favorecer la investigación del caso, bueno, pues se dan de una forma más, se comunican, digamos, más frecuentemente en los casos nominales que en los casos no nominales. Insisto, los casos no nominales tienen también mucha importancia de cara a saber la magnitud del problema. De todos los casos, en un 10% de los casos había habido una negativa de la mutua previa a reconocer el caso como laboral. Y a ello podríamos añadir que el 9,5% de los trabajadores y trabajadoras con esos problemas desconocían que pudiera ser de origen laboral. Es decir, que hay un 20% que difícilmente va a ser, de alguna manera, notificado por el sistema mutual. En cuanto a los casos registrados, bueno, pues fue imposible ponerse en contacto telefónico en estos del 1998 al 2005 que estamos comentando, en un 10% de los casos, fue difícil. En cuanto al valor predictivo positivo de los casos, a nosotros en este periodo, en estos 8 años, se alcanzó a confirmar por parte de los médicos del trabajo de la sección que había habido, que probablemente eran de origen laboral, y en un 20%, perdón, no se concluía. También vimos que de los 1.223 casos nominales notificados durante este periodo, había 555 coincidencias con el sistema de enfermedades profesionales, es decir, que habían sido reconocidos, existían partes de enfermedad profesional en alguna de las fases del proceso. Quitadas patologías no incluidas en el programa de sucesos Centinela, teníamos que el 50% de los 499 restantes habían sido primero notificados como enfermedad profesional y en el 49% primero fueron notificados como sucesos Centinela. Y posteriormente vemos que de esos 555 casos, bueno, no se ve, no se... Ah, sí, bien. En 2 años antes o después de esta comunicación existe constancia de parte de enfermedad profesional. Y si esperamos 5 años o vamos 5 años atrás, también hay parte, o después de la comunicación, hay partes de enfermedad profesional respecto al mismo proceso que ha sido notificado desde Atención Primaria de Salud. La correspondencia entre grupos diagnósticos del programa que vemos en la primera columna respecto a la primera línea, que son las codificaciones o los grupos de enfermedades profesionales, hay un 94%, podríamos valorar, de coincidencia. Es decir, que a nivel diagnóstico hay bastante coincidencia entre el sistema mutual y el sistema que he establecido de programa Centinela. Como conclusiones, bueno, pues creemos que esto muestra, todos estos datos, que este programa ha sido, es una experiencia correcta, nos dice que es un sistema de información laboral permeable entre el sistema público, de alguna manera, y el sistema mutual, es decir, que se comparten la identificación de estas patologías, que no hay muchas discrepancias. Bien, es verdad que bueno, el valor predictivo positivo es importante, el 72% veíamos, que la correlación en cuanto a las patologías también es importante, pero vemos que en el sistema, digamos, a veces, en determinados periodos, el sistema Centinela ha detectado incidencias de casos más importantes que el sistema mutual. También no voy a repetir, que hay algunas limitaciones de este sistema en cuanto a la naturaleza de los centros, en cuanto a los periodos de notificación, pero
Pero, bueno, al final, todos sabemos, ya veremos alguna transparencia, que Navarra tiene unas notificaciones por el sistema mutual más importantes que el resto de comunidades autónomas. Esto se mantiene al margen de los cambios legislativos y nosotros valoramos que, en cierta medida, esto tiene que ver con este programa y con la cantidad de recursos que se destinan, en este caso, pues 3 médicos del trabajo todo el tiempo, a seguir estas declaraciones e intentar investigar y comunicarse bien con los servicios de prevención y, sobre todo, con el sistema mutual posteriormente. Bien, hay una parte de esto. A veces pensamos que, bueno, una forma complementaria de detectar la importancia de los problemas de salud laboral, dado la subdeclaración que existe, pues pueden ser los registros de incapacidad temporal común. Y bucear en estos datos para conocer qué importancia pueden tener determinadas patologías. Bueno, pues hay que tener en cuenta también que en los no nominales solo el 11% de los trabajadores cuyos casos fueron detectados estaban en periodos de baja laboral, de incapacidad temporal. Luego, bueno, pues eso no cubriría esta forma de abordaje, no cubriría, o diríamos que habría que complementarlo con programas como el que estoy exponiendo. Bien, aquí vemos por comunidades autónomas en el 2005, que es el último año que se hizo, bueno, como Navarra, pues, bueno, digamos, tiene unos índices de incidencia o unas tasas bastante más elevadas que el resto de comunidades autónomas. Esto se mantiene. El último dato publicado también por el INS se sigue manteniendo. Y esto, como evoluciona respecto a la media estatal, el número de veces, digamos, que supone la incidencia de partes de enfermedad profesional en Navarra respecto al conjunto del Estado. Las patologías, esto ya se vio hace años, fundamentalmente osteomusculares, musculoesqueléticas, como se quiera decir, y posteriormente las afecciones cutáneas, al menos en nuestro caso, como ha ido evolucionando también el índice de incidencia en los últimos años en Navarra por diferentes patologías. De cara al feedback, ya lo comentaba, por una parte se publica periódicamente un boletín epidemiológico que se envía a todos los centros de salud, a todos los agentes sociales, para que puedan hacer un seguimiento de estas patologías, y también se visita anualmente cada uno de los centros de salud para comentar, bueno, pues todos los datos del año y las dudas que puedan tener los los notificadores, e ir ganando también a más médicos de estos centros de salud de cara a participar en el programa. No he comentado, es un sistema similar, es a nivel informático, es decir, cuando salen estas patologías, cuando se diagnostican estas patologías,